Continuamos en la conversa y para seguir en el mismo orden de analizar el tema de nuestras regiones, la cual no basta dar ley de descentralización vía funcionamiento de gobiernos regionales y las municipalidades, es el cumplimiento de los políticos. Antes de venir estaba mirando la biblioteca y se me ocurrió coger el plan de gobierno que presentó el presidente actual, Ollanta Humala, pero en el año 2006. De hecho, he tratado de revisar si ha vuelto a repetirlo, pero quiero compartir con ustedes unas frases, porque se dice de alguien que hoy es gobierno. Cuando habla de descentralización y gobiernos locales eficientes, en un punto dice, proponía, se regirá la revocatoria de autoridades de acuerdo a la norma específica. O sea, ese es un punto que quiero la opinión de ustedes sobre el tema de revocatorias. ¿Es bueno o es malo? 2. Reorganizaremos el Consejo Nacional de Descentralización con funciones de coordinación entre los sectores del Estado con los gobiernos. Y ahí se hablaba, por ejemplo, a nivel municipalidades existe el AMPE o existe el REMUR o existe la Junta que representa a los gobiernos regionales. En el tema de gobiernos locales hablaba del incremento entre 2 al 3% del IGB al presupuesto del Fondo Común. El año pasado disminuyó el presupuesto en materia de gobiernos locales y regionales. Luego señalaba el establecer veedurías ciudadanas en lo administrativo como órgano de seguimiento a la administración municipal, tratando de prever el tema de corrupción. Y por último, decía, establecimiento de asambleas periódicas de rendición de cuenta de oficinas sectoriales y de OPDs de la jurisdicción en coordinación con los consejos y con las veedurías regionales. Un poco, ¿cómo ve en este momento en el gobierno de turno de Ollanta Humala? ¿Alguna de esas cosas se están aplicando? Yo veo con preocupación que, por ejemplo, el Congreso de la República tiene el poder para poder vacar al presidente de la República, pero no tiene el poder para vacar a un presidente de un gobierno regional. No lo tiene. Y en este programa tan sintonizado tenemos que decir desde aquí de que eso no está bien. Hay un desbalance del poder. A su vez también el tema de la reelección inmediata es otro aspecto que también trae un potencial margen de corrupción en la marcha y en la actividad de un gobierno regional. Pero tenemos una visión, tenemos una luz. La luz es el presupuesto por resultados. Yo creo que esta mañana podemos afirmar, si se pudiese aplicar y pudiese ser entendido por la población, la potencialidad que tiene el presupuesto por resultados, va a poderse analizar de una mejor manera la situación desde lo que es la actuación de los gobiernos regionales y locales. Pero también pongamos, y nos ayudan las cifras, la situación en perspectiva. No nos olvidemos que el sector público tiene una contribución al PBI del 15%. La contribución del sector privado es del 85%, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que queremos y planteamos desde aquí es gobiernos locales y regionales trabajando con sus pequeñas empresas, apoyando a la mediana empresa, o sea, y a la microempresa. O sea, la generación de empleo y el potencial crecimiento que pueden tener las regiones no solamente está basado en el presupuesto que ellos manejan, que ya hemos dicho que está en el orden de los 35.000 millones de soles, sino en la capacidad que tienen para establecer puentes con el sector privado, con el sector real, con la actividad productiva. De eso, y en este programa, y lo decimos a 2 días, ¿no?, de las elecciones a nivel nacional, miren a los presidentes regionales y locales que tienen esa capacidad de poder trabajar con el sector privado. No solamente veamos el presupuesto público que tiene una limitación por la cantidad, porque por ejemplo, para hacia el año 2015, el PBI es del orden de los 600.000 millones de soles y el presupuesto es 130.000 millones de soles, o sea, 20% del PBI. Ciertamente, este tema de la prospección sectorial y geográfica, que no los tenemos en realidad en el país, está muy disperso. Va a ser un tanto complicado, por ejemplo, aprovechar los tratados de libre comercio que tenemos en marcha
el poner en marcha la ley 30078 referido a los parques industriales tecnoecológicos? Más o menos quiero ubicar a los que nos están viendo, Robo. Hace buen tiempo atrás, los ingenieros usaban lo que se llama la regla de cálculo, ¿no? Que era una reglita que se corría y todos los ingenieros la guardaban. Y cuanto más ingeniero eras, tenías una regla más grande y mejor, ¿no? Para que te saque hasta el milímetro en algunas operaciones. De la noche a la mañana salió la calculadora. Y los que fabricaban esa regla de cálculo, todos los empresarios, todos los trabajadores se fueron al tacho. ¿En cuánto tiempo? En 5 minutos. ¿No? Después ha venido con las calculadoras, cambiaron las calculadoras. Ahora ya no son los ingenieros, es todo el público, ¿no? Que tiene su teléfono, su celular, y de pronto salió otro mejor, ¿no? Y uno quiere estar innovando, entonces, y vemos que de un iPhone de Apple al otro iPhone, escucha, hay millones de dólares en diferencia. Ciertamente. Entonces, igual sucede con el empresario, lo que estaba hablando el decano del Colegio de Economistas. Con justa razón, si uno no tiene esa orientación, si no se le ayuda, si no se colabora con el empresario de qué cosa es lo que se requiere, y no ahora, sino ahora y en un futuro, ¿qué nos sirven los tratados de libre comercio? Sí, señor. Muy bien. Vamos a ir a la última ronda, a centrarnos en Lima. El edicto 254, publicado el 7 de mayo del 2003, refrendado por las ordenanzas 1029 y la 1140, establece que el alcalde electo de Lima Metropolitana ejerce la función de presidente regional. Número 1. Número 2. Revisando algunos aportes que siempre los hay de profesionales como ustedes, y en el pasado también los ha habido, una síntesis de lo que hizo el JICA en el año 2004 con cifras en materia de transportes y en materia de educación. Esto viene a qué? ¿Qué se espera? ¿Qué debería de hacer la nueva autoridad que va a ser elegida para Lima Metropolitana de manera puntual? Como alcalde y como gobierno, sabiendo que hay algunas propuestas y que seguramente los colegios profesionales los tienen. ¿Qué deben hacer? Lo primero que necesita Lima es solucionar el tema del transporte, es fundamental. No nos olvidemos que anualmente las pérdidas por el transporte caótico que hay en la ciudad es el orden de los 7.000 millones de dólares, en términos de lo que significa combustibles, pérdida de tiempo, etc. Eso es fundamental. En segundo lugar, esta atomización que tenemos de 42 distritos en Lima es realmente un freno para la actuación de un alcalde que tiene que tener visión de futuro.
Pero lo más importante de todo, nosotros en el año 2019 vamos a ser anfitriones de unos Juegos Panamericanos que marca la pauta de lo que tienen que hacer los alcaldes de aquí mirando al 2019, y coincido plenamente con el ingeniero Hernán Muñoz. Hay que mirar el futuro. También el año 2021 tenemos el bicentenario de nuestra independencia, y para el año 2035 tenemos los 500 años, ¿no?, de celebración del continente, ¿no?, del descubrimiento de América. Entonces, contestando de entrada, lo que se necesita es una visión de futuro y poder hacer acciones ahora de trabajo en conjunto con todos los distritos de Lima. No tengamos una visión así pequeña, porque eso nos hace daño a todos. En el tema de la seguridad, por ejemplo, con circunscripciones de comisarías y serenazgos que no se conversan unos con el otro, el ganador es el delincuente, la persona que hace daño a la población. Ingeniero. Bueno, todo el mundo ha hablado sobre ese tema, y transporte y seguridad son los temas caóticos. Yo diría de que esos son generados más que nada por educación. Si tuviéramos una mejor educación, lógicamente resolveríamos más rápido los problemas. En transporte, sí, hubo una paralización brutal en estos últimos años. Hemos visto un túnel que se cortó tontamente de continuar su ejecución, porque cayeron unas cuantas rocas, cuando ya había visto la solución entre los consultores, los constructores y el estudio en sí que se había desarrollado. Y lamentablemente se continuó con la paralización. ¿Y quiénes ganan? Quiero ser también consecuente con esto. Gana el contratista, porque cuanto más larga la hagamos los empresarios, o sea, la parte pública, más largo va a cobrar sus Gana gastos. el contratista y pierde el pueblo. Y pierde el pueblo. Entonces, creo yo de que debemos de abocarnos a grandes obras. Y para esas grandes obras tiene que tener al Estado del costado. De acuerdo. Bien, quiero agradecer muy de veras al economista Juan Arturo Corrales, decano del Colegio de Economistas del Perú, al ingeniero Juan Fernán Muñoz por su participación esta mañana, a ustedes, amables televidentes, y yo resumir solamente en lo siguiente. Este domingo 5 de octubre, un voto responsable, vote por propuestas, no por regalos. No regale su voto por regalos. Número 2, que los políticos que asumen la responsabilidad al ser elegidos trabajen con transparencia, con liderazgo, con principios, ejerza la autoridad, no lo venda, porque la autoridad se ejerce. Y varios otros componentes, como la educación, el desarrollo económico local, el desarrollo de la inclusión real de la juventud, de las personas con discapacidad, del adulto mayor, el medio ambiente, son temas fundamentales para vivir mejor y garantizar un futuro más idóneo para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras. Nos vamos, nos encontramos el lunes y ya sabremos quién sale elegido este domingo. No vamos a decir en este momento ni nombres ni cifras porque estamos prohibidos por ley. Chao, hasta el lunes.